Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo programa de El Candidato, aquí por las pantallas de 5 Días TV, pero por supuesto, programa especial del diario El Independiente, porque tenemos el compromiso social de dar a conocer quiénes son los rostros que van a pugnar las candidaturas por los diversos municipios a nivel país. Y en esta ocasión, Juan Pablo, Asunción. Primera parte. Así es, David, en entrevista que estamos dando a conocer también a nuestra teleaudiencia con profundidad, no solamente la cuestión de las peleas coyunturales que se puedan dar, sino en la profundidad de las ideas de cada uno de los candidatos, de sus estructuras, también de los técnicos y todo lo que implica también una educación cívica rumbo a las próximas elecciones. Aclaración está en la primera parte, porque sabemos que hay muchos rostros, muchos candidatos y propuestas, por eso en una segunda ocasión vamos a tener a esa segunda parte, ¿no? Y como todas las ediciones, en su mayoría, creo que una nos tuvo nuestra compañera trayéndonos unos materiales interesantes para el inicio de nuestro programa. Hoy no es justamente la cuestión diferente de eso, ¿no? Es así mismo, tenemos un material especial, pero antes de esto, agradecer al Hotel Las Lomas que nos recibe en cada programa. También mencionar de esta época un poco compleja que están pasando varios sectores, turismo, hotelería principalmente, ¿no? Y que están tomando todos los recaudos sanitarios por el hecho de que también es un dato importante. Si usted necesita albergarse en un hotel en este periodo de la pandemia, el Hotel Las Lomas está teniendo todos esos detalles y cuidados. Es así mismo, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos al material de Lisandra Aguilar, nuestra compañera. Preparó un material especial, más que nada atendiendo a Asunción, algunos perfiles, algunos rostros y un recorrido, una investigación que ya realizó para todos ustedes. Vamos al material y volvemos enseguida. Asunción se prepara de cara a las próximas elecciones municipales. Nuevos movimientos, candidatos con consenso en su partido y rostros de larga trayectoria en política buscan llegar a la silla de la municipalidad. Uno de esos candidatos es Daniel Centurión, quien fue asesor político de la presidencia y presentó su renuncia al cargo con el objetivo de pugnar por la candidatura colorada. Una vez inscrita su candidatura, dijo que iba a caminar al lado de la gente. Esa era su fortaleza. Dos de sus rivales más fuertes en las internas son el actual titular de la Municipalidad de Asunción, Óscar Nenecho, y el senador Martín Arévalos. Nenecho es licenciado en Administración de Empresas e ingeniero comercial. Es reconocido por su paso en Telefuturo en los programas Calle 7 y Baila Conmigo. Su carrera política fue en ascenso cuando empezó a ser concejal de Asunción. A los 2 años, sus colegas le eligen presidente de la Junta Municipal y en diciembre de 2019 asume como intendente de Asunción. El otro contrincante es el senador Martín Arévalo, quien inscribió su precandidatura a intendente de Asunción con miras a las internas coloradas, con su movimiento Fuerza Auténtica Colorada. Como hombre de partido, dijo que trabajaría por quien resultase ganador. Entre sus acciones en política está el ser electo candidato a concejal municipal de Asunción por el Partido Colorado en 5 oportunidades. Jefe de campaña de Capital en las internas partidarias de 2012 y 2017, electo senador nacional suplente por el Partido Colorado y electo vicepresidente primero de la Honorable Cámara de Senadores de 2019 a 2020. Eduardo Nakayama es precandidato por la Alianza Juntos por Asunción, historiador, político liberal y directivo de seguros. Su candidatura a la capital representa una esperanza para el partido. En varias ocasiones señaló que apuntan a una alianza programática, que no muera en la elección, sino que se proyecte a políticas concretas de largo plazo. Todos ellos se enfrentan a una contienda única, donde solo el pueblo tiene la última palabra. Bien, así teníamos este material especial preparado por nuestra colega Lisandra Aguilar. Más que oportuno para este programa también especial, Juan Pablo. Definitivamente, y conocer lo que implica el perfil de cada uno de los candidatos, algunos de ellos hoy que estarán con nosotros aquí en nuestro programa. Como siempre tenemos el compromiso no solamente de escuchar las campanas, de lo que pasa con la ciudadanía, con el ciudadano en la calle, también vamos un poco a las redes sociales, al ambiente, ecosistema digital, para saber qué piensa la gente. Así es que quiero invitarles a todos a que puedan dirigirse
unirse a la página del Twitter del Independiente, @elindeppi, para conocer un poco de la percepción de la ciudadanía en torno a las elecciones municipales aquí en Asunción, y compartimos el siguiente sondeo. Dice así: sondeo el candidato en base a la experiencia de las últimas administraciones municipales de Asunción para las próximas elecciones. Usted elegiría un candidato de, por un lado, la ANR, por otro lado, el Partido Liberal Radical Auténtico. También de una alianza, y como última opción que se presenta dentro del sondeo es al Frente Guasú. Así es que son las opciones. Usted, señora, señor, puede escribir, puede comentar, puede votar, por supuesto, y darnos su percepción para así tener un poco también de la perspectiva y qué es lo que está esperando el ciudadano capitalino por sobre todas las cosas. A la vuelta de la pausa estamos con más hoy aquí de El Candidato. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Bien, estamos de vuelta en un bloque más de este programa denominado El Candidato, donde tenemos el compromiso de dar a conocer los rostros y nuevos rostros que están pugnando por las diversas candidaturas en los municipios a nivel país. Un año definitivamente político, donde la decisión quedará en sus manos, señoras y señores. Por eso queremos que conozcan no solamente los rostros, sino las propuestas y las soluciones que traen estos precandidatos a las problemáticas de los diferentes municipios. En este caso, Asunción. Retomamos Asunción porque usted recordará que en el primer programa ya hicimos un repaso con los ex intendentes que estuvieron y nos dejaron una premisa de cuál debe ser el perfil que tiene que cumplir el futuro intendente de Asunción, Juan Pablo. Y en este caso, hoy estamos haciendo un repaso ya con algunos de los candidatos. Asunción, entendamos de que es uno de los municipios que tiene una gran cantidad de candidatos, David. Sí, es así. Por eso tenemos que ir dividiendo un poco este programa en dos seguramente. Hoy vamos a tener una parte y el siguiente programa vamos a tener otra parte de los invitados en lo que concierne el tema de la ciudad de Asunción. Hemos tenido varios invitados el día de hoy. En este bloque lo tenemos a nuestro próximo invitado. Es así, lo presentamos y le agradecemos por el tiempo que nos brinda en esta tarde. Está con nosotros el senador nacional Martín Arévalo, precandidato por el movimiento Fuerza Auténtica Colorada. Conocer un poco de dónde nace este movimiento y cuáles son las principales premisas que traen para esta candidatura. Senador, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, David, Juan Pablo. Agradecido por la invitación y poder dialogar un poco del tema municipal que tanto nos apasiona. Realmente nosotros somos los agradecidos porque pueda estar aquí en este espacio del candidato. Espacio que nace también dentro de la idea del Independiente, uno de los periódicos del Grupo Editorial de Negocios, que conforma también el periódico 5 Días, y quisimos a través también de 5 Días TV, que forma parte del grupo, brindarle a la teleaudiencia la posibilidad de poder entrar en unas entrevistas profundas con los candidatos y no tanto en la cuestión mediática de las peleas en sí, sino en las ideas más profundas. Don Martín Arévalo, el tema justamente de hacer política, empecemos por ahí, en medio de lo que significa
esta pandemia mundial. ¿Es difícil hacer política en ese sentido? Muy difícil, muy difícil. Cambió todo el sistema para nosotros los colorados, que teníamos un formato de fuerza, de despliegue. Hoy por hoy se dejó todo. Las bases. Las grandes reuniones. Claro, porque nosotros primero participamos en nuestra interna, que son feroces, más grandes que las elecciones generales, incluso en algunos casos. Entonces, hoy por hoy terminó las reuniones de 1.000, 2.000, 3.000 personas, terminó las caminatas con 200, 300 personas y otro tipo de campaña política. Es prensa, es redes sociales y es por teléfono llamándole a la dirigencia y bueno, hay que rehacerse y hay que estar con la gente. En mi caso, creo yo que me ayuda un poquito desde el Parlamento, la gente sabe las posturas políticas que suelo tener, entonces eso me ayuda un poco. No tengo el poderío ni del gobierno municipal ni del gobierno central, soy un candidato independiente y bueno, ante toda esa situación, creo yo que la prensa y sobre todo las redes sociales van posicionando las candidaturas y es importante este tipo de programas para que la gente realmente quite sus conclusiones. Creo yo que en varias ocasiones los asuncenos se han equivocado por elegir mal a los candidatos y posteriormente sufrimos 5 años de malos gobiernos. En este caso, justamente, tenemos un intendente colorado que está terminando la administración de un intendente de la oposición, que sube un poco con el cansancio de lo que se tenía anteriormente, pero que lastimosamente no pudo terminar su periodo de gobierno. Mira, Juan Pablo, yo era del criterio que Mario Ferrero tenía que terminar su mandato. Yo quería que termine. Como colorado, ¿por qué? Porque al terminar su mandato, y como tan malo fue su mandato, entonces aseguraba que el próximo intendente sea colorado. Ahora, esa oleada de mala gestión de Mario Ferreiro hizo que una persona como Nenecho, con 0 conocimiento de la administración municipal, pueda sobresalir. Sobresalió, ¿por qué? Porque, y te tengo que ser sincero, cuando se le eligió a él, yo hablé con él y le dejé unos ítems que tenía que realizar, ya sea pararse a la madrugada con las obras. Le dije también que tenía que hablar con las empresas, porque la verdad las cosas, se estaban haciendo las obras, pero Mario Ferrero no mostraba eso. No mostraba eso. Entonces la gente le veía como un intendente Aragán, corrupto. Pero Nenecho se fue y se paró, pintó que se estaba haciendo. Entonces la gente se quedó a la pucha, este es un trabajo, este sí hace, no como el otro, porque el otro no mostró lo que estaba haciendo. Entonces hoy está ahí, ¿verdad? Pero creo yo que se necesita otras cosas como para administrar hoy Asunción. Con 10.000 funcionarios, con casi el 90% del presupuesto municipal que va a salario, es muy difícil que se pueda cambiar Asunción como realmente se necesita. No se puede, cada vez que hay una tormenta, que no haga ya desagüe pluvial, que sea un peligro transitar por Asunción. ¿Por qué realmente la pregunta entonces de fondo es querer agarrar esa pelota caliente, esa olla hirviendo? ¿Cuál es el deseo, hasta diría masoquista, como ciudadano de Asunción, de decir quiero ser intendente para ir a agarrar esa olla caliente? Yo soy de la casa, Juan Pablo, yo soy de la casa. Soy 22 años de mi vida, está en ese lugar y muchos amigos ya me dijeron, ¿cómo quieres dejar el Senado para irte otra vez como intendente? Me dicen, normalmente todos los amigos me dicen la misma cosa. Pero yo me siento de la casa y realmente me pone mal cuando veo que tan mal administra. Yo conozco tanto, entonces digo, pero esto se hace así, no es esto, de lo que se están equivocando. Entonces para mí es sencillo, ¿verdad? Porque ya pasé gran parte de mi vida en ese lugar. Entonces hoy digo también, pero voy a seguir cuestionando, voy a hacer lo que están en la gradería puteando, entonces bajándole la caña al intendente por hacer mal, pero no tengo la valentía de proponerme y decirle a la ciudadanía, yo conozco, elíjame a mí y yo voy a solucionar los problemas de ustedes. Entonces hoy dejo esa, o sea,
trato de dejar ese lugar donde estoy, esa tranquilidad, y me pongo a lo que diga el ciudadano colorado en estas elecciones. Es un poco lo que se lee también en redes sociales, senador. Mucha gente manifestando de que el actual intendente está haciendo una gran diferencia en comparación a muchos otros, y otra gente que dice está haciendo lo que básicamente debería hacer un intendente, nada extraordinario. No. O sea, yo te digo, no hizo nada extraordinario, porque te soy sincero, una licitación te lleva 6 meses para decir, bueno, vamos a hacer Mariscal López un nuevo asfaltado. Uno se tiene que hacer todas las especificaciones técnicas, se envía a la Junta tiene que aprobar. Es un sistema burocrático, 6 meses. Y lo que hizo Mario Ferreiro fue, nosotros le acompañamos como buenos asuncenos y serios, todos los proyectos que nos enviaron. Hicimos un préstamo para desagüe pluvial, que después, porque presentó mal los proyectos, quedó varado. Entonces, todas esas obras que se estuvo realizando fueron de la época de Mario Ferreiro. Entonces, se estaba haciendo gran parte, presenta su renuncia y llega Nenecho y bueno, hace lo que yo le dije, se fue y se paró, quitó la foto a la madrugada y la gente consumió eso. Se pinta, aparte en pandemia, ¿qué pasa? Cuando uno antes de la pandemia hacía ese tipo de cosas, el intendente, la gente se acordaba, hasta la mamá del intendente. ¿Por qué? Porque el tráfico, un desastre. Hoy día en pandemia las calles están libres, entonces uno puede notar lo que se está haciendo. O sea, son varias cosas que le favoreció y que la gente hoy cree que es una buena gestión, pero yo te digo que son varias las gestiones. Una de ellas es la violación y el asalto que hubo, por ejemplo, en el Jardín Botánico. Una falta de seguridad, y esa es una responsabilidad institucional, no es responsabilidad de la Policía Nacional. Ese es un predio municipal y el predio municipal tiene que ser, de la seguridad tiene que ser municipal. Don Martín Arévalo, hablemos un poco de la vida interna de su partido. Muchos dicen de que usted está caminando con 2 caballos del comisario, cada uno tiene su comisario. ¿Es así? Bueno, los dos tienen su cada comisario. uno su comisario. Claro. ¿Y usted no tiene comisario? No tengo. Yo con la gente, con los amigos que me acompañan, con los asuncenos, porque no quiero también ir atado, Juan Pablo, para que el día de mañana tenga que hacer cosas que no corresponden. Entonces, así como quiero dejar el Senado para servirle a los asuncenos, también quiero que el ciudadano colorado asunceno me acompañe, me apoye, y llegar a la intendencia para hacer los grandes cambios. ¿Quién le apoya? Porque cada uno dice tener su propio grupo de gente, ¿no? Uno que está en funciones y otro que dejó de estar en funciones. Cada uno tiene su propia estructura. Bueno, yo tengo mi estructura. Yo hace 27 años tuve 5 periodos como concejal. La primera ingresé por el cupo de los jóvenes con el ingeniero Sarubi, y posteriormente siempre encabecé mi lista de concejales. Estuve como miembro de la Junta de Gobierno con una lista independiente que yo encabecé, levanté 23.000 votos. Entonces, y en estas últimas elecciones fui el jefe de campaña de Marito en Capital, donde él ganó realmente esa diferencia importante que tuvo en Asunción, hizo que él sea el presidente de la República, y esa batalla yo comandé. Entonces estaba como primer suplente del Senado. Bueno, se dieron los cambios y yo llegué hasta ese lugar, ¿verdad? Pero yo tengo un grupo de amigos que hace rato estamos trabajando, y la verdad de las cosas siempre no fui oficialista. Yo siempre peleé contra la estructura. Ahora, esto último que acaba de mencionar, mucha gente nos recuerda, nos está tirando un dato interesante. ¿Usted hubiese querido ser el candidato del presidente? Mira, la verdad, habiéndole ayudado a ganar Capital. Claro, era lo que correspondía, pero más allá, como yo le hablé varias veces a Marito, mira, no era por una cuestión de merecimiento, porque yo hasta hoy me considero el mejor candidato de todos los colorados, de lo que hoy están, por el conocimiento, por la experiencia. Yo te digo, Juan Pablo, ahora en Estados Unidos se le elige a un señor de 78 años como presidente de la República.
Y Estados Unidos no es grande porque son sonsos. Ellos saben que es un hombre experimentado que le puede dar esa tranquilidad que ellos necesitan en un momento difícil. Y acá parecería que la gente le molesta esa experiencia, el conocimiento. La verdad, la cosa, yo creo que si uno es inteligente puede saber que la experiencia que yo tengo, porque hay dos cosas, el conocimiento de la administración municipal, la cintura política que uno tiene que tener. Yo me acuerdo que cuando fue Martín Burr intendente, el tipo era una persona capaz, pero cero capacidad, cintura política. Se terminó peleando primero con su bancada. Entonces, tiene que reunir algunos condicionamientos que es fundamental y yo creo que yo cumplo todos esos requisitos. Senador, en este sentido vemos que la oposición está fortaleciéndose con muchas alianzas de por medio porque definitivamente quiere echar esa barrera de lo que ha sido la predominancia del Partido Colorado desde tantos años. ¿Por qué su movimiento haría la diferencia? Bueno, yo quiero apelar a la conciencia de los asuncenos, más allá de los colorados, pero a los asuncenos. Yo creo que el asunceno tiene que estar hastiado en este momento de tantos malos intendentes. Entonces, creo yo que apelo a esa conciencia, a esa inteligencia de elegir bien ya en esta oportunidad a alguien que pueda hacer los grandes cambios. Porque famoso, llegamos a etapas electorales, hay lindos discursos, pero a la hora de la verdad no hacen nada. Mario Ferreiro, la gente pululaba, le adoraban, no hizo nada. Y te voy a hablar de otra persona que era de mi partido, Evani, y la adoraba la gente, pero era una almacenera administrando la municipalidad. Y a mí me daba pena. Entonces, creo yo, y no va solamente por una cuestión de color, va por una cuestión de la persona que tenga que estar al frente del municipio. Duro, Martín Arévalo, con lo que acaba de decir. También la exintendenta le dedicó unas palabras en el primer programa. Recordamos nosotros también aquí del candidato. ¿Se quieren mucho ustedes con Evani, parece? No, es que yo me acuerdo y hubo un problema, le llamó a todos los directores y ella, me llaman a mí también y me voy, pero no me acuerdo cuál era el problema. ¿Y qué vamos a hacer? Y estaba un secretario que era Gabriel Solalinde, se llama, un muchachito que estaba ahí, 22, 23 años. Y yo miraba, escuchaba, y realmente para mí era tan sencillo el problema en el cual ellos se estaban ahogando. Y le dice, vení Gabriel, sentate acá, en el sillón de la intendenta. Y yo le miraba, no, decía, sentate, ¿qué vamos a hacer, Gabriel? Y el otro le decía, entonces yo decía, ¿para qué se candidata si no sabe qué es lo que va a hacer? Entonces me acuerdo, le llamé a su director de gabinete y le dije, ¿sabe qué? Una vergüenza, ¿para qué se candidata si no sabe qué es lo que tiene que hacer? ¿Sabe qué? Pero no me llamen más, le dije, no me llamen más porque pena es lo que me dan ustedes con lo que estoy viendo. Don Martín, ¿por qué se quema el Partido Colorado? Porque hay alguna figura, algunos hombres que realmente hacen mal la tarea y realmente como somos tantos, de repente hay algunos que fallan y liga todo el partido. ¿Por qué no se los castiga? Y yo creo que hoy por hoy al menos se va depurando. La misma sociedad, lo que pasó con Villamayor, lo que pasó con una partida de figuras, va dando resultados. Pero le cuesta al directorio de ética del Partido Colorado tomar decisiones o de expulsar a algunos que deberían expulsarlo. No hay, porque en el partido está mucho la solidaridad de Colorado, entonces es muy difícil tomar ese tipo de decisiones, pero sí el apoyo del electorado es lo que pesa, ¿verdad? Y hoy más que nunca con las redes sociales es mucho más. Yo hoy me puedo subir en un colectivo, nadie no me dice nada. Ando sin guardia, manejo mi camioneta solo, me voy solo, camino solo por la calle, nada. ¿Por qué? Porque siempre me cuidé al fin y al cabo de lo que tengo que hacer y quiero una vida tranquila, ¿verdad? Por más que hace 27 años estoy en la política, en cargo importante, ¿verdad? ¿Puede comer en un restaurante público? Puedo comer, siempre me fui.
David. Importantes declaraciones realmente del senador. Le hago la siguiente consulta. Se llega a ganar las elecciones, ¿cómo va a hacer para lidiar con una deuda multimillonaria que tiene el municipio actualmente? Bueno, el municipio está en terapia intensiva en materia económica. En estos últimos tiempos hicieron un préstamo de casi 550 mil millones para pagar supuestamente el déficit temporal de caja, pero pasa el tiempo y siguen metiendo más funcionarios, más. Yo presenté un proyecto de la ley de capitalidad en el Senado, que es un proyecto sencillo en el sentido de que el gobierno central, el gobierno, como cualquier capital de la República en otros países, se le apoya a la capital. Para Asunción, hoy por hoy, están todos los ministerios, todo el poderío estatal está en Asunción. No podemos hacer ni siquiera cobro de peaje. ¿Por qué? Porque Asunción es muy atípica, ¿verdad? Entonces, pero sí hace falta que haya una inversión grande, porque como te decía hace rato, el 90% es un gasto rígido que va a salario, todo ese tipo de cosas. El 10%, el 5% va a pago de deuda y 5% es la inversión en obras. O sea, con eso no vas a hacer nada, vas a terminar tu mandato bacheando, limpiando, pintando, pero nada de viaductos, nada de obras pluviales, nada. Entonces el proyecto es 30 millones anuales que el gobierno pueda concederle a Asunción para obras municipales. Interesante eso. Y hablando justamente, existen demasiados temas por trabajar para el municipio de Asunción, pero si hablamos de un top 5, de un top 5, ¿cuál sería? Y la verdad de las cosas es desagüe pluvial. Tenemos el desagüe cloacal, que hay que trabajar con el gobierno central. Yo ya hablé de eso, hay un proyecto que es en el barrio Terminal, barrio Stroner, como diría. Toda esa zona no tiene desagüe cloacal y necesariamente se tiene que hacer, y es un trabajo en conjunto que hay que hacer intendente, ministro de Obras Públicas. El cuidado de las plazas. Si yo soy intendente, voy a reestructurar recursos humanos, voy a quitar 1000 funcionarios para que haya 24 horas de seguridad ya sea en el Jardín Botánico, Parque Carlos Antonio López, Parque Caballero, La Costanera, el Cerro Lambaré, que son los lugares principales donde hay inseguridad. Entonces, no puedes tener 10.000 funcionarios y gran parte están tomando tereré y de repente se la asalta y se le viola a conciudadanos que quieren caminar. Y más todavía en pandemia, que necesariamente la gente necesita, mucha gente vive en departamentos y está sofocada, ¿verdad? Necesita ir a caminar, a correr. Y tenemos que entender esa situación. Después está una reingeniería en el tema de recursos humanos. Nosotros, o sea, en particular yo pienso, hay mucha gente buena en el municipio. Yo particularmente no le voy a llevar a nadie conmigo. ¿Por qué? Porque ya le conozco a la mayoría de la gente que están ahí trabajando. Y sí le voy a dar oportunidad a esa gente que está ahí, que son capacitadas, y que le voy a dar la oportunidad para que ellos puedan levantar el municipio. Y marcar a los planilleros y sumariarle e invitarle que dejen la institución. Son el tema semafórico, que también se hizo un convenio con el gobierno de Corea y que se dejó estar. Ese era un proyecto de, me acuerdo, de $6 millones y se hizo gran parte, grandes cruces, y faltaba que el convenio Asunción continúe, una inversión de $1 millón para dotar de 100 cruces, 100 esquinas con semáforos inteligentes que se tenía. Esos son temas que tenemos. Y otro, este sí es un proyecto que lo vengo pensando hace rato, ¿verdad? Hoy por hoy se está haciendo el puente Asunción-Chacoí. Sí. Al lado asunceno tenemos casi 10 hectáreas que son municipales. En esas 10 hectáreas concederle a la empresa privada, una empresa que pueda realizar una terminal con un shopping, y directamente todos los vehículos que vengan de repente de Buenos Aires, Clorinda, entonces entra en ese
En ese lugar, ya bajando ya del puente, entra en ese lugar una terminal, realmente no como la terminal que estamos teniendo, que está hecho desastre, y con una terminal y un shopping. Entonces, directamente con vehículos pequeños ya después se movilizan hasta el centro. David, una de las cuestiones también que aprovecho, porque creo que es la primera vez que pregunto dentro de lo que significa este largo proceso del programa del candidato que venimos haciendo, es el problema de la basura. Pero no la basura en torno a la recolección. Asunción creo que tiene el gran problema y es la bomba de tiempo que es el lixiviado, que por lo menos que yo recuerde en estos casi más de 30 años de democracia, en algunas oportunidades fue una crisis ambiental tremenda, Martín. Un gran negociado lo es un gran negociado. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución tiene que ir, EMPO tiene que, ahí hay que, yo si soy intendente, agarro, cierro y chao. ¿Por qué? Porque cuando en la época de finales de Burr, comienzos de Riera, con la gran subida, era el río Paraguay va a tomarlo la basura de Cateura y se va a hacer un conflicto con la Argentina por la contaminación. Correcto. No, tenemos que quitar de ahí Cateura. Wow. Hicimos el pliego de base y condiciones, se hizo, la empresa que ganaba tenía que llevar de Asunción, todo perfecto. Ganó esta empresa, se le concedió 2 años, no tenemos todavía. Casi 14 años hace de eso. Yo hace no sé cuánto tiempo vengo denunciando eso. ¿Por qué? Porque hay dinero de por medio. Ellos cada factura cobran 300 a 350 mil dólares a la institución por tonelada y hay un gran negociado porque Asunción creo que produce 2 toneladas por persona, son 750 toneladas es la que produce Asunción. ¿Sabes cuánto hacen figurar en la planilla que presentan para cobrar? 1.200, 1.300. Entonces esa diferencia es lo que de repente pagan las limosnas en la Intendencia y en la Junta para que continúen. Porque ellos tenían que estar 2 años, pasaron 14 años. Ellos tenían que tener otro predio para que la recolección que se hace en Asunción se va ahí, se echa, están la gente ahí, ¿cómo es que se llama? Los recicladores, quitan sus hules, sus cartones, se sube otra vez en un camión y se lleva a la disposición final. Eso era, y ya terminaba y ya no seguía cargándose como ahora se sigue cargando y es de nunca acabar. Es un gran negociado. Es así. Lastimosamente, por cuestiones de tiempo, más que nada agradecerle este espacio que nos brindó, senadora, aquí en El Candidato. Al fin y al cabo es la gente la que va a decidir en la época de los comicios y esperemos que este granito de arena, dando a conocer un poco más de los perfiles, también sirva para este ejercicio de votación ciudadana, ¿no? Sí, totalmente, y ojalá que tengamos chance de poder volver a hablar de vuelta en alguna otra oportunidad con el senador y también con otros candidatos dentro de este espacio. ¿Vamos a la pausa, David? Es así mismo, vamos a la pausa. Usted no se desprenda, señora, señor, que a la vuelta seguimos compartiendo mucho más aquí en El Candidato. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal, la fibra óptica más rápida. Estamos de vuelta luego de la pausa en El Candidato en esta edición especial donde estamos conversando con los referentes de Asunción después de haber hecho una recorrida justamente por distintas ciudades del Departamento Central en un año realmente con muchas incógnitas todavía en torno a lo que significa la posibilidad de que se hagan o no se hagan las elecciones
municipales. Todavía está en stand-by, por lo menos hasta el momento el Tribunal Superior de Justicia Electoral ha dicho de que se tienen que realizar. Veremos qué es lo que pasa también en el tema de la pandemia. En este bloque va a estar acompañándonos el actual intendente, Óscar Nenecho Rodríguez, para hablar con nosotros justamente sobre lo que significa tomar la posta en medio de una administración que estaba siendo desarrollada y lo que le cuesta también en ese sentido, ya que está en proceso de campaña política para la idea de volver a quedarse y continuar en un periodo completo en el caso de que primero pase las internas de su partido y posteriormente también las generales cuando se den las elecciones municipales. Óscar Rodríguez, intendente, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Juan Pablo. Un placer poder conversar contigo y a través tuyo con toda la audiencia. En realidad que costó mucho poder coincidir por las múltiples ocupaciones que estábamos teniendo y el trabajo permanente y constante que venimos realizando, pero para mí es un honor poder conversar contigo y poder llegar a la ciudadanía a través tuyo. Bueno, este programa, que no sé si ha tenido chance de conocer, ha iniciado justamente con la idea de poder brindarle a la teleaudiencia con el título El Candidato, la posibilidad de que podamos entrar dentro de lo que significa una conversación más profunda sobre las ideas en torno a lo que implica la gestión de un gobierno municipal. En el caso de usted viene de la Junta Municipal, le toca asumir la intendencia después de una crisis que se dio también en la última gestión, que teníamos como intendente a Mario Ferreiro. ¿Fue difícil eso? Empecemos por ahí, intendente. En realidad que sí, Juan Pablo, una situación que no nos esperábamos. Realmente se sucedieron ciertas cuestiones que también a nosotros nos ha tomado por sorpresa, pero asumimos con mucha responsabilidad. Realmente una intendencia abandonada por muchos años y más aún en la forma en que asumíamos. Nosotros cuando asumíamos el 20 de diciembre del año 2019, asumíamos una intendencia en cuanto a parte administrativa se refiere con saldo rojo. No contento con todo eso, en el año 2020 caían absolutamente todas las cuotas de préstamos que se habían hecho en la administración pasada y en otras administraciones, deudas que tenía el municipio con instituciones bancarias y sumado a todo eso otra vez una pandemia, ¿verdad? En donde sufrimos realmente considerablemente una baja en las recaudaciones, porque si bien he sabido lo que realmente último deja el contribuyente para ponerse al día es con los tributos. Una situación, una pandemia que no sabíamos cómo iba a venir, un panorama incierto, no sabíamos ni lo que era. Entonces tuvimos que, como se dice, bailar con la más fea, pero a Dios gracias empezamos a hacer algunos ajustes, incluso algunas rescisiones de algunos contratados que en su momento creíamos que podía prescindir el municipio, así como también algunos llamados que estaban establecidos ya para llevarse a cabo. Nosotros hemos eliminado, por citar así, llamados consultorías que creíamos que esta administración podía evitar, ¿verdad? Y nos ayornamos a la situación y empezamos a mejorar la calidad del gasto, empezamos a hacer una operación bisturí, como se dice, y de ajuste de cinturones, eliminando, como te decía, varios llamados para poder empezar a adaptar y con lo que teníamos hacer frente a la situación. Realmente una situación muy complicada de lo que estábamos viviendo dentro del municipio, pero a Dios gracias pudimos capear en ese momento y seguimos capeando esta tormenta. Intendente, la otra cuestión también que venimos dialogando con varios de los candidatos ya del Departamento Central, hemos tenido chance de hablar también con algunos referentes de Asunción. Internamente, dentro de lo que significa su partido, hay una situación bastante compleja y más todavía en Asunción, donde en el espectro vemos
a dos candidatos, el caso de usted y el caso de otro candidato que al parecer parece que son caballos del comisario, ¿no? Uno actual y otro expresidente. Y uno que dice ser un llanero solitario. ¿Cómo ve un poco esa película al interior del partido? Sí, en realidad que nosotros, mi querido Juan Pablo, lanzamos nuestra candidatura por nuestro propio movimiento, Movimiento Orden Republicano, que en su momento yo había mencionado y había manifestado que hemos conversado a instancias del doctor José Alberto Alderete con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y con el expresidente Horacio Cartes, referente a la posibilidad de llegar, vamos a decir, a una candidatura única por parte del Partido Colorado, entendiendo la situación que se estaba atravesando, más aún el tema de la pandemia y otras cuestiones a modo de que no hayan rencillas, vamos a decir, y que el Partido Colorado pueda enfrentar, ¿verdad?, las elecciones generales sin muchos heridos y contusos. Y en ese entonces nosotros accedimos. Recuerdo perfectamente que yo había manifestado al doctor José Alberto Alderete que yo no tenía ningún inconveniente de conversar con ambos actores políticos de dos movimientos, los movimientos más grandes del partido. Y en ese momento, el presidente Mario Abdo, la reunión que tuvimos en Burbuicharoga, él había manifestado que él estaba de acuerdo con la candidatura nuestra porque veía con buenos ojos lo que estábamos haciendo y en la forma que estábamos trabajando por Asunción, ¿verdad? Posterior a esa reunión, nosotros salimos de la reunión con el compromiso del presidente que iba a hablar con su equipo político para justamente acompañar a la candidatura nuestra, ¿verdad? Para ser el candidato del Partido Colorado. De ahí salimos con el doctor José Alberto Alderete y fuimos a conversar con el señor expresidente Horacio Cartes. También en su momento él había manifestado la necesidad de no llegar golpeados, vamos a decir, a las internas generales y más bien acompañar al candidato que está mejor posicionado en las encuestas, el candidato que tiene la aceptación de la ciudadanía y por la gestión que veníamos realizando, que él consideraba que Asunción estaba, vamos a decir, muy olvidada, muy abandonada y veía con muy buenos ojos la gestión que estábamos desempeñando. Y fue así que en conversaciones con ambos líderes, yo le había manifestado que hablando se entiende la gente, que yo no tendría ningún inconveniente, ¿verdad? Muy por el contrario, yo lo único que pedía era que acompañen a seguir trabajando todos juntos en beneficio de la ciudadanía asuncena. En ese momento, que no nos dediquemos a rencillas, a peleas, ni mucho menos llegar vamos a decir, hablar mal para hablar mal y pronto, ¿verdad?, de ningún candidato y no entrar en peleas personales, sino más bien trabajar para unificar los intereses y las fuerzas y seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía asuncena. ¿Qué pasó al final? ¿Por qué no tuvimos entonces esto que usted nos está traduciendo? ¿Por qué tenemos otras figuras también? Y bueno, y justamente por eso, ¿verdad? Porque empezaron otros grupos, otros sectores a querer llevar agua a su molino y empezaron a hablar al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para que se juegue por otro candidato que no sea Nenecho Rodríguez. Y en realidad que el apoyo que recibimos por parte del movimiento Honor Colorado fue producto de esa conversación que habíamos tenido con Mario Abdo Benítez y también con el señor Horacio Cartes, ¿verdad?, en su momento. Y recuerdo perfectamente que él había manifestado que lo único que quería era que se siga trabajando en beneficio de Asunción. Ahora, las coyunturas posteriores y algunos
vamos a decir, actores que querían llevar agua a su molino, empezaron a instalar la supuesta rivalidad de candidato del presidente actual y el candidato del expresidente. Nosotros en realidad somos los candidatos de varios movimientos internos del partido, nos acompañan y como el movimiento más grande es el movimiento Honor Colorado, entonces algunos actores pretenden o quisieron instalar como una puja entre ambas figuras del Partido Colorado, el actual presidente y el expresidente, cosa que, como vuelvo a repetir, algunos actores aprovecharon la situación, pero nosotros somos candidatos de nuestro propio movimiento Orden Republicano, apoyados sí por uno de los movimientos más grandes que tiene el Partido Colorado, que es el movimiento Honor Colorado, ¿verdad? Ahora, vuelvo a repetir, esto se produjo por la falta de compromiso o cumplimiento, vamos a decir, de lo conversado en su momento con el actual presidente. Intendente, tengo un par de preguntas más y me gustaría que aprovechemos antes de pasar al tema, primero terminar lo político para hablar después de lo que significa esta propuesta de ustedes para seguir adelante en el Ejecutivo Municipal de Asunción. Ustedes como Orden Republicano y me imagino que también el otro candidato que lleva en cierta manera la sombra del actual gobierno y su gestión, que puede ser debatible, ¿no creen de que el apoyo de Honor Colorado le resta fuerza a Orden Republicano? Yo no considero eso, mi querido Juan Pablo, porque hoy en día lo que la ciudadanía exige y reclama es gestión. Y creo que tiene más bien en un segundo plano, y a eso nosotros debemos de abocarnos, no pensar en movimientos internos, no pensar en los colores, más bien pensar en la ciudadanía, mi querido Juan Pablo. Y yo no veo como estaba manifestando que nos reste. Sí hay descontento, que es normal por parte de algunos ciudadanos, o incluso hay algunos actores políticos que queriendo llevar agua a su molino pretenden instalar esas situaciones. Pero aquí lo que uno tiene que ver es justamente la gestión y el trabajo, que hoy en día a la ciudadanía ya no le importa el color, ya no le importa el movimiento, sino le importa una persona que realmente trabaje, gestione y cumpla con los compromisos realmente que tiene que tener una autoridad municipal, en este caso el intendente, que por muchos años Asunción estuvo olvidada y prácticamente abandonada, mi querido Juan Pablo. Interesante eso, intendente. Ahora bien, uno de los candidatos, creo haber escuchado en una entrevista, específicamente el señor Arévalo, diciendo, yo ya le dije todo lo que tenía que hacer al actual intendente en su momento. Incluso se aprovechó de las obras que ya venía desarrollando el ex intendente y fue una cuestión de fotografías nada más eso. ¿Qué opinión le merece un poco de estas críticas? No, falso de toda falsedad, mi querido Juan Pablo. En realidad que cuando nosotros empezamos a demostrar que con gestión, con voluntad y con trabajo se podían hacer las cosas, ahí varios empezaron vamos a querer decir, a llevar el rédito, ¿verdad? Pero nosotros no hicimos más que utilizar el sentido común. Somos personas que estamos diariamente en la calle, sabemos cuál es la necesidad de la ciudadanía, sabemos lo que la ciudadanía reclama y no hace falta ser un experto para darse cuenta, ¿verdad? Únicamente estando en la calle, así como nosotros lo hacemos, recorriendo y conversando con la gente, uno se da cuenta de cuál es lo que vamos a decir, la ciudadanía siempre exigió, de qué trabajo exigió, y simplemente utilizamos el sentido común y empezamos a trabajar en ello. Lo que siempre se reclamó fue el estado de las calles, la limpieza de la ciudad, primeramente, y nosotros nos abocamos a eso. Empezamos a trabajar en volver a recuperar calles lindas para Asunción, calles que puedan ser transitables, ¿verdad? Y
dedicarnos a la limpieza de la ciudad, teniendo en cuenta que también existen otros problemas mucho más grandes que tiene Asunción, ¿verdad? Pero lo principal y lo primordial que conversando con la gente, estando en la calle, pudimos tomar y empezar a actuar fue justamente estos dos ejes, porque nosotros analizamos, teníamos muy poco tiempo al frente del municipio y hay un dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces nos enfocamos en dos ejes fundamentales para que trabaje la municipalidad en esos ejes y hicimos eso, nos abocamos a esos dos ejes y empezamos a trabajar. Y después de trabajar en esos puntos, empezamos a ver otras cuestiones y en la medida de las posibilidades nos íbamos realizando. Porque nosotros lo que teníamos que hacer era primeramente volver a recuperar la confianza de la ciudadanía, que el ciudadano asunceno quiera y tenga la intención de poder abonar sus impuestos porque está viendo que se está trabajando para poder abocarnos a otras cuestiones. Porque hay una realidad también, Juan Pablo, que cuando nosotros asumimos recién la intendencia, había un descrédito de la ciudadanía, había una desconfianza y por sobre todo no había intenciones del ciudadano de querer abonar sus impuestos porque nunca veía reflejado en obras, a lo que nosotros nos abocamos y empezamos a trabajar justamente en eso. Y lo que mencionan y manifiestan que eran obras establecidas o estipuladas por el intendente anterior es falso de toda falsedad. Estas licitaciones que tenían establecidas la administración anterior para abocarnos y, como se dice, tirar toda la carne al asador en obras de mejoramiento de la ciudad. Hubieron algunos llamados nuevos que nosotros continuamos, incluso algunas obras que nosotros hicimos adendas, nos abocamos a trabajar en esas obras de mejoramiento, así como también, por ejemplo, la adquisición de más materiales, en el caso de las herramientas necesarias para ir trabajando en el mejoramiento vial de la ciudad. Intendente, por último, en estas dos últimas preguntas le pido brevedad por el tiempo. Uno, en el tema político, ¿por qué se quema el Partido Colorado? Y realmente forma parte del descontento también, vamos a decir, la situación en la que estamos viviendo hoy en día ha enervado los ánimos de la ciudadanía. Realmente hay que hacer mea culpa en cuanto a eso, Juan Pablo, ¿verdad? Yo considero de que las personas que están hoy al frente del gobierno en nombre del Partido Colorado no hicieron bien y no están haciendo bien los deberes, Juan Pablo. Yo creo que hoy en día la ciudadanía está exigiendo mucho más que realmente se hagan las cosas y forma parte del producto del descontento ciudadano esta crisis sanitaria que estamos viviendo, mi querido Juan Pablo. Considero yo el por qué existen tantos actores que hoy en día atacan al Partido Colorado es justamente por sus hombres actuales que están al frente del gobierno, por la forma en que manejaron esta crisis sanitaria. Tantos hechos de corrupción, mi querido Juan Pablo, denunciados, y la ciudadanía llegó al hartazgo. Hay cuestiones de que no podemos seguir tolerando. Hoy en día tenemos falta de insumos médicos, falta de oxígeno, la gente se está muriendo por falta de camas, por falta de medicamentos, y hay actores que en nombre del Partido Colorado y los mismos que no quieren dar un paso al costado, siguen hoy en día en nombre del Partido Colorado haciendo barbaridades, Juan Pablo querido. Barbaridades siguen haciendo en nombre del Partido Colorado. Y por culpa de esas personas que creo yo que hoy en día tienen que ir a sus casas, que tienen que dar un paso al costado, justamente existe este hartazgo ciudadano, Juan Pablo.
Por último, intendente, ¿cuál es su mensaje para la teleaudiencia que nos está viendo en el candidato? Camino a las elecciones, en el caso de que se den, ¿usted está convencido de que vamos a tener elecciones este año? Yo creo que sí, Juan Pablo, hasta el momento, cómo están las cuestiones, se va a llevar a cabo las elecciones el 20 de junio, dentro de 2 meses exactamente. Y también considero de que la ciudadanía ya exige que se realicen las elecciones. Según estaba escuchando, hoy en día se tienen establecido absolutamente todos los protocolos sanitarios y considero yo de que las elecciones se deben realizar considerando y teniendo en cuenta absolutamente todos los protocolos sanitarios. El mensaje que yo quiero dar a la ciudadanía es simplemente que nosotros, en el poco tiempo que estuvimos, en la medida de las posibilidades, con los recursos que contamos, porque es importante también que la ciudadanía sepa con los recursos que contamos, Juan Pablo. Hoy en día la Municipalidad de Asunción no recibe absolutamente nada del gobierno central. Solamente vivimos y subsistimos del ingreso que tenemos por el pago de los impuestos o de los tributos de los contribuyentes. Hoy en día tenemos 500.000 habitantes aquí en Asunción, de los cuales el 70% está al día en sus impuestos, pero diariamente tenemos más de 2 millones de personas que vienen a Asunción, donde trabajan, realizan sus actividades durante todo el día y una vez culminado vuelve a salir de Asunción y a Asunción se le queda absolutamente todo el trabajo encima. Y yo creo que debemos de entender de que en la medida de las posibilidades nosotros estamos tratando de hacer las cosas, en la medida de los ingresos que tenemos estamos tratando de hacer las cosas. Algunos quieren comparar de repente con otros municipios y es propio, es normal que querramos comparar, pero yo quiero manifestar justamente esta intendencia. Fue la primera intendencia que ha trabajado cuando todos quedaron encerrados en sus casas a combatir la pandemia. Salimos a las calles a fumigar, hemos trabajado en los hospitales, hemos creado el primer centro, vamos a decir, de esta municipalidad, el primer albergue para familiares de víctimas y personas que necesitaban estar aislados a través de un convenio que hemos firmado con el Ministerio de Salud. Recuerdo que el primer albergue lo hicimos en el Club Olimpia, en donde hemos dotado de camas a personas que necesitaban estar aisladas, a personas que incluso vinieron de otros países, ¿verdad? Porque cuando se produjo recién la pandemia, empezaron a venir masivamente, vamos a decir, compatriotas de otros países y nosotros pusimos esos albergues en condiciones para que estos compatriotas puedan estar aislados durante la cuarentena, vamos a decir. Nosotros hemos asistido incluso a diferentes familias de escasos recursos con las ollas populares, con los comedores, solamente que nosotros no empezamos a hacer publicidad en su momento de eso, vamos a decir, Juan Pablo, pero tenemos los archivos necesarios que indican. Nosotros seguimos trabajando y en las medidas de las posibilidades estamos trabajando, Juan Pablo, para que la ciudadanía también sepa de lo que con lo poco que tenemos estamos tratando de hacer, Juan Pablo, y demostrar que cuando hay voluntad, cuando hay gestión y por sobre todo cuando hay honestidad en el manejo de la cosa pública, se pueden llegar a los objetivos trazados, Juan Pablo. Nosotros tenemos a la vista, hemos recibido diferentes embates ya, que es normal cuando estábamos en campaña política que querramos utilizar esas cuestiones, pero nosotros tenemos absolutamente todos los respaldos en cuestiones administrativas, en cuestiones de manejo administrativa, de lo que estamos haciendo, de lo que hicimos y de lo que queremos seguir haciendo, Juan Pablo. Está a la vista, nos ponemos a disposición de la ciudadanía para que puedan pedir el informe que sea necesario, pero sí nosotros desde un primer momento, cuando nadie salía a la calle, nosotros con los pocos recursos que teníamos salimos a las calles y estamos tratando de seguir trabajando. Así como también hay algo, Juan Pablo, que la ciudadanía no sabe, ¿verdad? Pero nosotros hace más de un mes atrás, antes que nadie se preocupe ni se ocupe
de averiguar sobre las vacunas. Nosotros ya hemos averiguado y tal es así que nosotros recibimos la oferta de una empresa rusa en cuanto a las vacunas y también la solicitud que nosotros hicimos ya sobre una cantidad X de vacunas y en caso de ser factible poder adquirirlas. Solamente nos dimos a conocer esto porque no queríamos jugar con la ilusión de la ciudadanía y que después nos salga, si es que no salía este proyecto o no teníamos la autorización del Ministerio de Salud, que es el ente regulador, quedarnos como si fuera vende humo, como se dice, y no jugar con la ilusión de la ciudadanía. Pero nosotros ya en su momento, antes que ningún intendente se mueva, nosotros estuvimos haciendo las averiguaciones, tenemos las documentaciones claras en donde tenemos el ofrecimiento de las empresas y también la solicitud que nosotros habíamos hecho, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Juan Pablo, a vos y a todos los compañeros que están ahí también en piso trabajando, agradecerte por esta oportunidad y me pongo a disposición tuya y de la ciudadanía para lo que hubiere, Juan Pablo. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal, la fibra óptica más rápida. Bien, estamos de vuelta en un bloque más de este programa denominado El Candidato, donde vamos conociendo los rostros que van a pugnar por las diferentes candidaturas. En este caso vamos a concentrarnos en el municipio capitalino Asunción. Hay una puja muy fuerte que se da entre ambos partidos, tanto liberal como colorado. Muchos rostros que están tratando de dejar su marca. Lo tenemos también a un intendente que está dando mucho de qué hablar y una puja interna que se da principalmente en el partido colorado. Queremos conocer un poco de los pormenores que se da en esta época actual. 20 de junio en un principio serían los comicios municipales. Vamos a ver realmente cómo llegan los candidatos o precandidatos hasta entonces, hasta este momento, para esa fecha tan importante. Juan Pablo, vamos a conversar con un rostro que también está dando mucho de qué hablar. No, y definitivamente, David, esto que nos toma cita el día de hoy, volviendo después de un pequeño recorrido por algunas ciudades del departamento central, la ciudad de Asunción y con sus referentes, ¿no? Los que están queriendo ser. En este caso, hoy nos acompaña Dani Centurión, ¿no? Es así mismo, lo presentamos al precandidato Daniel Centurión, en este caso para hablarnos un poco de las propuestas que tiene. Precandidato por el movimiento Compromiso Republicano. Queremos conocer un poco realmente qué tan confiado está y cómo está sintiendo el apoyo de los electores principalmente. Queremos saber si la comuna capitalina también está siguiendo esta tendencia que se da actualmente. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Buenas tardes, David, Juan Pablo, un placer estar con ustedes y estoy a las órdenes. Gracias, Dani, por tu tiempo con nosotros. Definitivamente tener una chance de poder hablar con los candidatos en este periodo preeleccionario, primero de las internas y luego de las generales, a veces se hace un poco complicado con la pandemia. ¿Cómo es hacer política en medio de la pandemia? Empecemos por ahí. Sí, muy complicado, Juan Pablo, David, muy complicado. Realmente tenemos que tener mucha creatividad los candidatos en este momento y más aún cuando hablamos de un partido tradicional como el Partido Colorado, que está acostumbrado, es un partido de masas, está acostumbrado al contacto con la gente, a las reuniones masivas, entonces nos complica, pero también hoy tenemos la herramienta tecnológica que nos permite estar en contacto con mucha gente sin que estemos presentes. Entonces ese tipo de innovaciones tecnológicas las estamos implementando, las estamos aplicando, pero sí, más aún con la situación de crisis sanitaria que no solamente el Paraguay está viviendo, sino la región, el globo está viviendo el impacto de la pandemia. Hasta hace poco tiempo teníamos
a Uruguay como un ejemplo dentro de la región y hoy, sin embargo, pasó a ser uno de los países con mayor contagio, el de mayor contagio en Sudamérica y uno de los países de mayor contagio a nivel global. Así que es una circunstancia extraordinaria y merece decisiones en términos de campaña electoral extraordinarias. Totalmente. Daniel, ¿por qué compromiso republicano? ¿Por qué no se pudo llegar a una concordia? Y se intentó llegar a un consenso sobre alguna candidatura y finalmente no se pudo consensuar. Eso tiene también mi partido, el Partido Colorado. Generalmente al interior del partido las disputas son mucho más fuertes que finalmente en las elecciones generales. Y no pudimos consensuar. Honestamente yo no estaba dentro de los planes de una candidatura para Asunción, pero un grupo de referentes importantes de capital de distintos sectores internos, evidentemente algunos de ellos simpatizantes y pertenecientes al oficialismo hoy, y otros sectores independientes que no pertenecen al oficialismo e incluso gente de Honor Colorado, nos plantearon la posibilidad de postularnos para la Intendencia de Asunción y hemos tomado la decisión de renunciar al gobierno central, a un cargo de ministro dentro del Poder Ejecutivo como asesor del presidente de la República, en este caso en el ámbito político, y esa renuncia la reflexioné con estos dirigentes, la reflexioné con mi familia, con mis amigos, y tomé la decisión. Yo tengo un sueño para Asunción y creo que con la gente podemos construir ese sueño de ver una Asunción distinta a la que hoy estamos viendo. Daniel, tu definitivamente inicio en la política es capital, es Asunción, y la posibilidad de poder llegar a esta instancia en tu carrera actual hacia la intendencia. ¿Por qué la intendencia? ¿Por qué definitivamente ante el pedido, esto que nos acabas de mencionar, de algunos referentes del partido y del oficialismo, decidís poner tu nombre en un momento donde la política está tan cuestionada? Y también ese desafío, Juan Pablo, la clase política, y eso involucra a todos los sectores políticos. Todas las organizaciones políticas hoy están desprestigiadas por los excesos, por los privilegios. Nosotros somos un país riquísimo, pero empobrecido lastimosamente por la desidia justamente de las autoridades sucesivas. Y allí involucramos a todos los sectores, porque todos fueron parte del poder y lastimosamente se quedó con una deuda muy importante hacia la ciudadanía y eso genera una reacción negativa hacia la clase política. Yo pertenezco a una clase política de una generación emergente al interior de un partido tradicional, donde las disputas por los espacios son durísimas. Y yo llego a la política, a un cargo electivo en el año 2010 sin ningún tipo de padrinazgo. Mi lucha deviene de los centros de estudiantes en la Universidad Nacional de Asunción. Mi lucha deviene del comité juvenil de mi partido, donde ya nos planteamos nosotros como una alternativa para liderar a la juventud de mi partido a nivel nacional en su momento. Luego electo concejal de Asunción en el año 2010. En el año 2015 decido encabezar mi propia lista. Y allí es donde el Partido Colorado marca también la diferencia con respecto a otras organizaciones políticas. Ya habíamos practicado prácticamente la apertura de listas. Para la Junta Municipal en el año 2015 nos inscribimos 32 listas. 32 listas. Yo era una de esas listas, yo encabezaba mi lista y terminé siendo el segundo más electo en esas 32 listas. Reitero, sin ningún tipo de facturas ni de deudas a ningún padrino político. Siempre he mantenido la independencia en mi accionar político porque yo quiero tener independencia de acción y de pensamiento. Lo que me tocó hasta el día en que estuve en el gobierno central, donde yo era una de las voces que le decía al presidente lo que debía escuchar y no lo que quería escuchar. Siempre ha sido esa mi conducta y tomé la decisión porque la experiencia que tengo en la Junta Municipal, 2 veces concejal municipal electo, fui presidente de la Junta Municipal,
conozco la estructura de la Municipalidad de Asunción desde adentro, tengo la experiencia de la burocracia municipal y estos 2 años y medio de estar en el Ejecutivo Nacional, en el Gobierno Central, que por cierto es la primera vez que he sido oficialista. Yo siempre fui antisistema desde mi juventud, que me tocó ser parte del gobierno, me otorgó una experiencia en el manejo del gobierno central y articulé inclusive varios proyectos a través del Ministerio de Obras Públicas que finalmente beneficiaron a la ciudad de Asunción y a la ciudadanía en general. Dani, me parece interesante esto y para nuestra teleaudiencia también ahondar un poco más detalle en este tema del padrinazgo antes de pasar un poco a la problemática en sí de lo que es la ciudad de Asunción, porque la coyuntura política que ustedes están viviendo al interior del Partido Colorado es única y es muy difícil. Me imagino que Colorado contra Colorado es algo tan triste, ¿no? Muchos dicen de que el presidente es su padrino y que el expresidente Cartes es el patrón y el padrino del actual intendente de Asunción. ¿Es cierto eso? Yo he renunciado al gobierno central y yo no tengo padrinos. Cuando me despedí del presidente de la República y le presentaba mi renuncia, justamente me despedía de él, agradeciendo la oportunidad que me dio como colaborador. Él me pidió a mí honestidad y trabajar con la gente. Y he sido honesto y trabajé con la gente. Yo trabajaba como puente de los 17 departamentos y de todos los más de 260 municipios, tratando de generar justamente cortar esa burocracia terrible que tiene el manejo público para que lleguen los beneficios a esas comunidades de los distintos distritos de nuestro país. Y lo hice con absoluta honestidad. Nadie puede decir que Dani Centurión haya sido parte de ningún tipo de negociación, ningún tipo de transada. A patada le echaba yo del palacio a aquel que se acercaba con alguna propuesta que no sea la de trabajar por nuestra gente y por nuestro país. Yo no tengo padrinos. Yo llego a esta candidatura a través del pedido de la dirigencia. Hoy, si tengo que pasar evidentemente unas primarias partidarias, estoy trabajando con la dirigencia de mi partido. Yo tengo la estructura partidaria que me acompaña, que es una estructura mayoritaria en Asunción hoy, y quiero ser un intendente de Asunción que gobierne como un Colorado principista, porque muchas veces se habla de la historia de nuestro partido, de los hombres de nuestro partido, y algunos quieren tomar ese diálogo y esa conversación o esas anécdotas como algo ya perimido, como algo desfasado, pero sin embargo no es así. Yo creo que hoy más que nunca se impone en todas las organizaciones políticas que nos volvamos a identificar con los valores y los principios ideológicos de nuestro partido. ¿Por qué tanta crítica? ¿Por qué se quema el Partido Colorado entonces? Y evidentemente son los errores individuales que tienen las instituciones partidarias en general. En este caso, refería a mi partido. La institución partidaria, Juan Pablo, no es la responsable por la corrupción individual de los dirigentes que llegan al poder. Y claro que hemos visto a muchos encumbrados dirigentes políticos, inclusive hoy siguen estando en representación de mi partido, pero está llegando el tiempo en que va una clase emergente dentro del partido a desalojar a estos hombres y estas prácticas que justamente socavan y erosionan a una hermosa institución con principios y valores que fueron banderas históricas en el Paraguay. El Partido Colorado de inicios de 1900, finales de 1800, era una bandera donde se adelantaba inclusive, hablábamos de los derechos de los trabajadores, de los derechos sociales y políticos de la mujer, del cooperativismo agrícola, o sea, tantos fundamentos que el Partido Colorado construyó a través de su historia y que por algunos hombres que utilizan a mi partido porque seguramente ha primado en algún momento la plutocracia al interior de mi partido, tomaron esos espacios, se eternizaron en esos espacios, pero yo creo que se imponen tiempos nuevos y yo siempre le digo a los jóvenes cuando converso con ellos, les digo,
No esperen que nadie les regale un espacio en política, porque eso no existe en política. Salgan a conquistar sus propios espacios, porque por cada uno bueno que no se involucra en política, 2 malos ocupan su lugar. Daniel, sondeando recientemente en redes sociales, leí que el actual intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, decía que su verdadero contrincante es Martín Arévalo y no Daniel Centurión. ¿Qué opinión te merece esta postura? Mi candidatura surge hace aproximadamente 60 días, 10 días antes del vencimiento para la inscripción de candidatura, que fue el 8 de febrero pasado. 10 días antes. Evidentemente es una candidatura que iniciaba el gateo dentro de la disputa por llevar la candidatura de la lista 1 del Partido Colorado. Y recuerdo que cuando inscribo mi candidatura, porque los otros candidatos están hace 2 años, el senador Arévalo 2 años de candidato, el actual Nenecho Rodríguez, que cuando asumió dijo que él no iba a ser candidato, pero desde ese día ya empezó su proyecto de reelección, ¿verdad? Y iniciamos a traer, y recuerdo que cuando inscribí mi candidatura nos obviaron, justamente afirmaron lo que está señalando David, pero sin embargo pasaron los días y empezaron a burlarse de mi candidatura. Y empecé a trabajar, como siempre he trabajado, con mucha humildad, pero incansablemente, hablando con la gente, con los dirigentes, con la identidad partidaria que siempre me ha caracterizado al interior de mi partido, con la independencia de acción y de pensamiento que siempre me ha caracterizado al interior de mi partido, pero sin embargo pasaron los días y después ya empezaron a atacarnos, empezaron a enfrentarnos. Y yo lo único que le puedo decir a las afirmaciones de Nenecho Rodríguez, que le deseo éxitos. El 20 de junio culmina un proceso electoral y yo voy a necesitar de todos mis amigos, voy a necesitar de los adversarios coyunturales que hoy tengo, porque ellos no son mis enemigos. Mi enemigo es el sistema que existe hoy instalado en la Municipalidad de Asunción y yo quiero llegar a ser intendente para quebrar ese sistema. Y reitero, le deseo éxitos, el mejor de los éxitos a todos los candidatos y culminado el proceso electoral del 20 de junio tenemos que mirar con mucha fuerza y unir al Partido Colorado para recuperar la administración municipal para nuestro partido. Daniel Centurión, hablabas justamente de lo que está mal. Recién utilizabas una palabra justamente en torno a lo que implica la necesidad de cambio al interior del municipio. Eso implica echar gente, eso implica reformular, eso implica generar procesos de reingeniería interna. ¿Te animarías realmente a ese proceso al llegar a ser intendente en el caso que te toque? Si hoy el municipio de Asunción tiene una administración, es una caja de Pandora. Evidentemente yo, Juan Pablo, tengo testimonio de conducta en mi vida privada, tengo un orden en mi vida privada y transparencia en mi gestión pública y yo tengo el coraje para quebrar ese sistema. Ahí existe un sistema prebendario, corrupto, de tranza, de acuerdos entre algunos eternos concejales y las administraciones sucesivas, no importa el color, pero yo voy a quebrar ese sistema. Yo estoy decidido a eso y siempre repito también con los candidatos a concejales que me acompañan, que son 96 candidaturas, les pido el mayor de los esfuerzos a los buenos concejales, porque yo voy a necesitar, el gobierno municipal constitucionalmente se constituye de la Junta Municipal y la Intendencia Municipal, yo voy a necesitar de la Junta Municipal, pero yo no voy a tolerar de la Junta Municipal que me chantajeen, me extorsionen por tranzas y componendas. Eso ya no resiste el municipio. Lo que hoy existe, el sistema que existe, hoy existe un contubernio, una tranza entre el Partido Liberal y Nenecho y ahí entre ellos se distribuyen feudos dentro de la municipalidad, las licitaciones y un montón de recursos municipales que no son transparentados. Hay que transparentar, hay que abrir el municipio de Asunción y si yo llego y espero llegar con una mayoría de concejales que piensen como yo pienso, de abrir las puertas de la municipalidad y que cada guaraní que con mucho sacrificio
pagan los conciudadanos por sus impuestos vean retribuidos en beneficio de ellos y sepan en qué se destina. Y si me siento coaccionado, presionado o chantajeado por algunos eternos concejales que vuelvan a ingresar en la Junta Municipal y no entiendan la lógica de lo que va a ser nuestra administración, voy a pedir el respaldo de la ciudadanía y los voy a denunciar ante la ciudadanía. Estoy dispuesto, Juan Pablo, a quebrar ese sistema que hasta hoy existe y lo voy a hacer. Yo tengo el coraje para hacerlo y no tengo temor absolutamente de nadie. Daniel, ¿cuál es la gran obra que le falta a Asunción? Asunción falta mucho por hacer. Asunción tiene un desorden terrible. Yo tengo 3 ejes prioritarios, que es lo que, en base a lo que conozco del municipio de Asunción y también todo lo que ya he recorrido, los 68 barrios de Asunción. Cada barrio tiene su particularidad, pero en términos generales, yo insisto mucho en materia de seguridad. Seguridad con un rostro social, con generación de empleo. Yo repito mucho eso porque esa es una realidad. El próximo intendente municipal, más que administrar el municipio, se debe constituir en un gran gestor. Imagínense que esta administración de Ferreiro y que continúa la misma Rodríguez nos va a dejar con una deuda aproximada de 515.000 millones de guaraníes. Hoy el contribuyente asunceno de cada 100 guaraníes que paga sus impuestos, aproximadamente 81 guaraníes va a salarios y gastos rígidos. O sea, imposible realizar las inversiones que necesita Asunción con este escenario financiero. Entonces tenemos que constituirnos en ser grandes gestores. Yo soy un gestor natural, a mí me encanta la gestión, odio la burocracia. Yo entiendo que el Estado no puede estar en el limbo burocrático y alejado de la ciudadanía. El Estado tiene que estar al servicio de la gente. Así es. El Estado para la gente. Y eso dice el principio y el acta fundacional de mi partido. El Estado servidor del hombre libre. Yo creo en eso. Entonces constituirnos en un gran gestor y en ese sentido la seguridad para mí es fundamental. No tiene sentido realizar grandes obras de envergadura en Asunción, pero que la gente salga con miedo, que en el semáforo llegue al cruce semafórico con temor, o que tenga que desviar un cruce semafórico porque sabe que va a ser coaccionado o violentado en el semáforo, o que vaya en lugares de concurrencia masiva de ciudadanos y tenga que sentir temor de estacionar su vehículo en la calle, o sea, coaccionado o violentado para estacionar en la calle. O lo que ocurrió hace poco tiempo, la desgracia en el Jardín Botánico y Zoológico. O sea, nuestros conciudadanos viven con temor y no podemos hablar de calidad de vida si uno vive con temor. Entonces, mi primer eje, uno de los ejes prioritarios de los 3 que tengo es la seguridad. Ya lo estamos trabajando ahora con el Ministerio del Interior, con la Comandancia de la Policía Nacional, ampliando eso con el Ministerio Público y buscando la generación de fondos. Tenemos que involucrar a las organizaciones civiles, empresariales y al gobierno central, al gobierno municipal, en todos los procesos y las propuestas que tengamos. Seguridad primero, pero reitero, con rostro social. Yo tengo una hermosa experiencia con un programa social que lastimosamente Mario Ferreiro tiró al tacho y este señor que hoy está tampoco está interesado en eso. Con bombos y platillos cuando asumió empezó supuestamente a materializar la ordenanza, pero terminó solamente y una vez más en selfie, en fotos, que fue el programa. Este es un programa de inclusión laboral de personas en situación de calle que fue conocido como anti-limpiavidrios y anti-cuidacoches. Pero nada más alejado de la realidad. Lo que yo hice es involucrar al sector privado, al gobierno central a través del SNPP, las capacitaciones, el Ministerio de Industria y Comercio, las fundaciones, el Ministerio de la Niñez, INDI, todas las instituciones del gobierno central que tienen presupuesto, grandes presupuestos, gruesos presupuestos, estructura administrativa de recursos humanos, pero son islas y finalmente terminan otra vez en siendo dinero derrochado. Y el gobierno central, evidentemente, con el protagonismo del liderazgo en ese proceso.
Ese es mi eje prioritario, Juan Pablo. Luego está la infraestructura, temas raudales y un montón de componentes que está trabajando el equipo técnico. Y por último, quiero convertir a Asunción en la capital cultural, no solamente de nuestro país, sino de la región y el mundo. Sí, totalmente. Yo tengo una última consulta nada más, aprovechando los pocos minutitos que nos quedan de este bloque. Daniel, un mensaje que podamos dejarle no solamente al televidente, sino al futuro elector para el próximo 20 de junio. Que tenga fe, que tenga esperanza. Nosotros los paraguayos hemos tenido muchas adversidades a lo largo de nuestra historia y siempre pudimos sobreponernos. Esta pandemia va a pasar. Esta pandemia no solamente le golpea al ciudadano asunceno, al paraguayo, le está golpeando al mundo. Y juntos, unidos, vamos a salir de esto. Le pido, y en nombre, y hoy me pongo no como un candidato dentro de un proceso político, sino como un ciudadano más. No solamente le pido, le exijo al gobierno central, le exijo al Parlamento Nacional, le exijo a los demás poderes del Estado de que trabajen en beneficio de la ciudadanía. Hoy más que nunca el Estado tiene que estar presente para subsidiar esta calamidad que estamos viviendo. No solamente hablemos de impacto sanitario, eso conlleva a un fuerte impacto social y económico. Y para ello se deben articular todo tipo de reacción de los tres poderes del Estado. Este es el momento del protagonismo del Estado para beneficio de la ciudadanía en general. Y desde Asunción le digo específicamente a mis conciudadanos, a los ciudadanos asuncenos, que nosotros desde la Junta Municipal y desde el lugar que nos toque, vamos a hacer una herramienta de servicio para ustedes. Yo sueño con una Asunción distinta. Esto va a pasar. Y la pospandemia nos tienen que encontrar unidos para reconstruir nuestra hermosa ciudad de Asunción. Vamos a recuperar el orgullo de ser asuncenos, con trabajo, con sacrificio, con honestidad, con transparencia. Eso merecen ustedes, merecen nuestras familias y merecen nuestro compromiso político. Daniel, muchísimas gracias. Dani, por último también, gracias por tu tiempo con nosotros. Ya antes de que David nos manda la pausa, consultarte esto a título personal. Hay una vieja máxima que dice que billetera mata galán. ¿Le tenés miedo a la billetera? Absolutamente. Nunca hice política basado en la billetera. No le temo absolutamente. Y en algún momento ya he vencido. Y el 20 de junio, si Dios, la Virgen, el ciudadano colorado, en este caso por las internas, lo permiten, voy a volver a vencer a la billetera. Excelente, nos quedamos con esa frase, vamos a la pausa rápidamente, a la vuelta. Tenemos mucho más para seguir compartiendo en este espacio denominado El Candidato. Pausa, volvemos enseguida. Volvemos luego de la pausa, nos encontramos en El Candidato, después de una gira por algunas ciudades del departamento central. Eso no quiere decir que no vamos a volver a visitar alguna de las ciudades. Volvimos hasta la ciudad de Asunción después de nuestro primer programa. David, ¿te acordás que hablábamos para recordar a nuestra audiencia justamente con exintendentes? Es así, una visión nos dieron de lo que dejó la intendencia y de cómo debe ser el perfil del nuevo intendente. De Asunción en aquel entonces, y a partir de ahora lo que queremos también es entrar en lo que significa
la candidatura de algunos referentes en lo que implica el municipio de Asunción. Es así mismo, vamos a presentarlo ya rápidamente a nuestro siguiente invitado por el Partido Liberal Radical Auténtico. Nos acompaña el doctor Eduardo Nakayama, precandidato por la alianza Juntos por Asunción. Sería PLRA y el PDP. Queremos conocer un poco de cómo nace esta alianza y cuáles son las propuestas que tiene para el municipio capitalino. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. ¿Qué tal, Juan Pablo? Un gusto estar en contacto aquí con ustedes en la presencia en este hermoso lugar. Y bueno, con este nuevo desafío que tenemos por delante, que es llegar a la Intendencia Capitalina, con esta alianza que ya había nacido el año pasado, antes del cierre, ¿verdad?, de la inscripción en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, para poder pugnar con un número de lista diferente. Ya tuvimos, digamos, la posibilidad de mirar con antecedencia, ¿verdad?, la necesidad de buscar un número diferente al del Partido Liberal o al de otras agrupaciones para que el cargo de intendente se diferencie del resto de la lista, porque nadie quiere sumarse ya a una lista donde vos le vas a arrastrar los votos a los concejales, ¿verdad? Como el caso de la lista 2 para el Partido Liberal. Entonces, para la Intendencia de Asunción, la Alianza Juntos por Asunción propone la lista 5, ¿verdad? Y va a ser solamente para intendente. Entonces cada partido que se llegue a unir a esa alianza llevará su propio número de lista, ¿verdad? Después, posteriormente, en ese sentido. Una cuestión que me parece interesante destacar, doctor Nakayama, usted es una persona joven. ¿Por qué la política? ¿Por qué definitivamente no quedarse en el sector privado, en la comodidad que implica el sector privado y también un poco la otra pasión suya que es la historia, ¿no? Me imagino que en vez de estar en un escritorio en el municipio, va a dar mucho más gusto estar sentado en una biblioteca buscando y revisando materiales históricos, ¿no? Bueno, resulta que todo tiene que ver, ¿verdad? Por una parte, yo tengo una trayectoria bastante ya prolongada, pese a mi juventud. Me considero todavía joven, ¿verdad? Con 41 años. Ya tengo más de 20 años en el sector asegurador. He pasado desde auxiliar de siniestros, sacando fotos de los choques, de los accidentes, y actualmente estoy como director gerente general de una aseguradora. Pero esa cercanía que tuve a lugares de decisión, donde también implica mucho la eficiencia, la gestión, la transparencia, los resultados, etcétera, ¿verdad? Me llevaron a pensar que eso también se puede aplicar y se debe aplicar al sector público, ¿verdad? Nosotros en Paraguay muchas veces nos pasamos criticando, diciendo se hace mal esto, se hace mal aquello, pero no damos una solución, o si la damos no nos ponemos nosotros a disposición de llevarlas adelante, ¿verdad? Entonces, creo que pasa por salirnos de la zona de confort, como vos decías, incursionar un poco también en lo que es la cancha, el lodo, ¿verdad? A veces tenés que ensuciarte también para limpiar o para tratar de cambiar. Y entonces encontré eso como un desafío a través de la historia. ¿Por qué a través de la historia? Porque uno, al leer sobre episodios de nuestra historia política, no solo contemporánea, sino sobre todo de hace 100 años atrás y demás, uno se da cuenta de que han habido destellos de luz y han habido momentos de mayor lucidez, o cuando la democracia tuvo un mayor florecimiento. En el Paraguay no siempre tuvimos una dictadura o no fuimos siempre víctimas de autócratas, pese a que, como suelo decir, si dividimos el tiempo que llevamos como país independiente, que son más de 200, vamos a encontrar que si sumamos quizá a los 5 gobernantes que estuvieron al frente de manera dictatorial, suman más de 100 años. Así es. Entonces, hemos vivido como nación independiente más bajo el látigo, por decirlo así, que bajo una democracia. Pero cuando hemos tenido esa democracia, y eso lo hemos hablado, ¿te acordás en Cacupé, en nuestras clases en la Univerano, ¿verdad? Que habíamos hablado justamente años atrás cuando se cumplían los 30 años del golpe. Decíamos que por más imperfecta que sea esta democracia, es preferible 1000 veces a cualquier dictadura. Sí. ¿Verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es superar un poco ya lo que fue ese periodo y embarcarnos ya hacia nuevos desafíos. El Paraguay tiene que salir del estancamiento en el que está. Hablo de manera institucional.
¿verdad? Eduardo, perdón David, hay una cuestión importante que me parece interesante desde el punto de vista histórico que estabas mencionando. Decía justamente momentos de destello en la historia de la humanidad y en la historia nuestra de una reciente democracia. Estamos por alcanzar el mismo periodo de tiempo que tuvimos dictadura, 35 años, por alcanzar 35 años de democracia, igualando ese periodo de dictadura. ¿Crees que este es el momento de una nueva generación política? Indudablemente, ¿verdad? ¿Por qué? Yo reflexionaba semanas atrás acerca de la generación política que nos gobernó en el poststronismo. Y obviamente fue una generación que mamó, se crió y se formó en el estronismo. De alguna forma u otra tuvieron un influjo demasiado fuerte del autoritarismo y eso se vio reflejado en diferentes episodios. Durante el periodo de la transición a la democracia tuvimos el Marzo Paraguayo, ¿verdad? Que fue, digamos, el último intento del militarismo de quedarse en este tiempo de transición y la ciudadanía fue la que consiguió frenar. Los resultados inmediatamente posteriores no fueron quizás los más alentadores, pero poco después tuvimos sí un arranque interesante desde el punto de vista económico que el Paraguay supo aprovechar. No hay que sacarle el mérito a nadie en este sentido y creo que esa bonanza económica que vino posterior a eso ayudó a que el Paraguay despegue, ¿verdad? En términos macroeconómicos, pero no así en mejorar la calidad de la democracia, ni tampoco mejorar los niveles de corrupción que son altamente preocupantes, ¿verdad? Y también tenemos lo relativo a la educación, que también el Paraguay está en los últimos lugares. Tenemos el problema de la falta de independencia de la justicia. Ayer nomás veíamos este escándalo entre un juez, una fiscal y un diputado, donde el juez y la fiscal pedían a gritos diciendo, pero bueno, déjenos a nosotros hacer nuestro trabajo. Toda la vida ustedes nos han coaccionado a nosotros, a la justicia, a que utilicemos ese brazo como venganza política de ustedes. Imagínense lo que eso implica, ¿verdad? Y yo les felicito a estos magistrados, ¿verdad? Tanto al juez como a la fiscala por haber tomado esa decisión de hacer público, porque hay que perder el miedo. Hoy día nosotros no podemos seguir con el miedo que teníamos en la dictadura. Hoy día tenemos que dar paso a esa nueva generación política que decías, y pienso que es lo que tiene que reemplazar al periodo que hemos tenido hasta ahora, ¿verdad? Es la única forma de ir renovando las ideas. No se puede, como decía Einstein, ¿verdad? Obtener un resultado distinto haciendo siempre lo mismo, ¿verdad? Tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas, tenemos que cambiar un poco los actores, tenemos que cambiar un poco la forma de pensar. Doctor, este hartazgo social que estamos viviendo actualmente, el último marzo paraguayo, ¿podría cambiar el rumbo de lo que pase el 20 de junio a partir de ahora? Claro que sí. Fíjate que me olvidé de mencionar lo que fue el marzo del 2017, donde se atajó la enmienda inconstitucional, y ahora vos estás mencionando lo que fue este último marzo, ¿verdad? Que deja todavía tambaleante al gobierno. Todavía el gobierno no se ha recuperado de ese golpe y no sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Es una incertidumbre total. Algunos hablan de agosto, de que esperarían para que se pueda operar la designación directa del vicepresidente sin necesidad de llamar a elecciones, que es una posibilidad. Otros dicen no se va a esperar hasta agosto, esto puede resolverse antes. O sea que estamos en un periodo de incertidumbre sumado a lo que significa el tema de la pandemia, ¿verdad? Que no está el gobierno dando la respuesta adecuada y esperada por la ciudadanía, pese al inmenso sacrificio del esfuerzo que hizo la ciudadanía toda para tratar de frenar esta situación, ¿verdad? Con golpes a nuestra economía, como hemos visto, ¿verdad? El mismo Banco Central ha publicado los números, nosotros en el sector privado, en los distintos gremios hemos analizado y la caída fue generalizada, ¿verdad? Ya sea desde el sector primario, lo que es la industria, los servicios, todo nos hemos visto afectados de alguna u otra manera, ¿verdad? Eduardo, tuvimos experiencia ya a nivel central de una persona que vino desde el sector privado a tratar de implementar esa dinámica en el sector público. También tenés ese origen, venís del sector privado. Es una dinámica completamente diferente lo que significa administrar la cosa pública. ¿Cuáles son los grandes problemas de un municipio y cómo
empezarías a pensar a trabajar esos problemas? Justamente ayer en una entrevista que me decían, el problema es el bache, es la basura. No, esos no son los problemas. Esas son las cosas que uno tiene que hacer nomás luego, ¿verdad? Pero, ¿cómo vos vas a hacer o vas a llevar adelante una política pública si es que vos no tenés ordenada la casa? Por en cuanto, entonces, lo más importante realmente es la administración. Yo empezaría por ordenar la casa. Así como cuando a vos te dan una empresa o vos compraste una empresa, vos vas a entrar a ver qué se está haciendo, cuáles son los contratos vigentes, cuánto se está pagando aquí, allá, cuánto se está llevando de viático, si hay algún amorío de por medio, ¿verdad? Que implica que a alguien le paguen más que a otro, si a uno le están pagando sin que vaya a trabajar. Ese tipo de cosas que también ocurren en el sector privado, ¿verdad? No digamos que no, ¿verdad? Ocurre en todas partes, pero sí en el sector privado, digamos que las consecuencias son más inmediatas. Es decir, cuando uno se da cuenta que algo no está funcionando y uno tiene que rendir cuentas ejercicio tras ejercicio, si uno no da cuenta de una utilidad y da pérdidas por 2 o 3 años, chao. Te dicen muchas gracias, hermano, pero no hemos logrado el objetivo, puede ir usted a su casa, ¿verdad? Y uno queda con el estigma, ¿verdad?, de que no ha logrado lo que tenía que hacer, ¿verdad? Eso es terrible para alguien, para un gestor, para un gerente, para un director, porque quizá ya ninguna otra empresa lo va a querer contratar a ese porque ha fracasado en lo que tenía que hacer. En el sector público. En el sector privado, ¿verdad? En el sector público, y algunos, algunos terminan siendo directores binacionales, por ejemplo. Totalmente, ¿verdad? Es exactamente eso. Pasa lo contrario, ¿verdad? Parece que se le premia a veces a uno por una mala gestión, ¿verdad? Por haber estado vinculado a un hecho de corrupción, uno es premiado con una embajada, otro con un cargo consular, otro en una oficina de un organismo internacional, ¿verdad? Y uno no puede creer que eso pueda ocurrir, y sobre todo que nosotros, los contribuyentes, estemos pagando eso, ¿verdad? Porque vamos, que lo hagan con su dinero está todo bien, pero acá estamos hablando de dinero público, ¿verdad? Estamos hablando del dinero del Estado que durante demasiado tiempo lo han manejado a su completo antojo. Es así mismo. Doctor, nos llena un poco a la cuestión política de vuelta. Partido Liberal Radical Auténtico, la división que se está viviendo actualmente, ¿puede quitarle fuerza a su precandidatura? ¿Tiene alguna estrategia de por medio para lidiar con esto? Sí, de hecho, David, nosotros hemos trazado una estrategia anterior, y la estrategia consistió en blindar a la candidatura de la Intendencia y a la candidatura de concejales de Asunción, en síntesis, blindar Asunción de lo que ocurra dentro del partido. Ese blindaje no quiere decir que uno no va a recibir balas, sino que al recibir las balas uno va a estar con una coraza que te va a permitir soportar mejor cualquier ataque que uno reciba. Nosotros hemos decidido ya el año pasado no involucrarnos en la interna partidaria. Hemos hablado con el otro precandidato, hemos conversado con las demás, con los dirigentes, con la diputada del partido por Asunción, y creímos que lo más conveniente era que la candidatura a la intendencia y la de las concejalías no se vinculen al problema interno partidario. Entonces nosotros pensamos que eso de alguna forma está salvado, sobre todo porque ya al haber consensuado una candidatura no va a haber interna para el cargo de intendente ni para los concejales, porque eso también hemos estratégicamente calculado de hacerlo de antemano con una lista única. No tenía sentido que con un sistema de desbloqueo de listas, donde tenemos apenas 4 concejales en Asunción y sin embargo hay 24 espacios, tuviésemos 4 listas, ¿verdad? ¿Para qué íbamos a tener tantos candidatos si los aspirantes realmente se pueden reducir a una lista de 24? Entonces, fue una rueda de negociaciones complicada. En algunos momentos hubo tensión, en algunos momentos otros amagaron que iban a armar otra lista. En el caso de la intendencia también, después de estar 2 precandidatos, solamente se habló que iba a entrar un tercero, un cuarto. Pero finalmente quedamos 2 precandidatos. Y con el otro precandidato, que era Guillermo Cortés, habíamos quedado de que íbamos a tratar de buscar una salida alternativa antes de llegar a la interna. ¿Porque no queríamos ir a la interna? No.
sino porque sabíamos que en el calendario electoral iba a ser sumamente difícil para nosotros sentarnos a negociar con los demás partidos de oposición allá por julio, ya en la antesala de la elección. Entonces creo que la decisión que tomamos fue la decisión más inteligente, porque ahora ya tenemos un norte, ya tenemos una hoja de ruta que estamos siguiendo al pie de la letra y vamos a intentar hablar con los demás sectores, con el Partido Patria Querida, con el Partido Encuentro Nacional, que son los que han mostrado mayor interés en tener candidaturas propias también para la intendencia, sin desmeritar a nadie. Creo que también el caso del Partido Liberal como principal partido de oposición y con una presencia completa en los 50, en todos los barrios de Asunción a través de los 50 comités, con posibilidad de cubrir las 2.200 mesas que tiene Asunción, con posibilidad de ayudar ya de entrada, por lo menos con unos 40.000 a 60.000 votos, dependiendo de la candidatura y de cómo vaya la campaña. No es absolutamente despreciable, al contrario, es fundamental para aspirar a que un candidato pueda llegar, ¿verdad? ¿Se puede plantear la posibilidad de una gran concertación opositora al Partido Colorado, en este caso camino un poco a lo que son las próximas elecciones, Eduardo? ¿Vos crees que estamos en un tiempo donde se pueda conformar eso? Se puede, Juan Pablo, y de hecho ya hemos iniciado algunas conversaciones al respecto. De forma oficiosa primero, incluso antes de que se confirme la candidatura de Sebastián García por el Partido Patria Querida, el precandidato o el nombre que se mencionaba era el del diputado Sebastián Villarejo. Sí. Con Sebastián hablamos en varias oportunidades, tenemos una excelente relación con él, así como con Rocío Vallejo, así como tengo con Fidel Zavala, más con su hermano, con Diego, que es muy amigo mío, hace años, colega, ¿verdad? Con la senadora Nani Arruga, con Estefan también, con el presidente Michel Carrizosa llegamos a hablar también, a conversar. Creo que tenemos objetivos comunes como oposición, no solamente para las municipales, sino que tenemos que mirar más allá, porque el 2023 está a la vuelta de la esquina. Y entonces tenemos que tratar de pensar un poco más allá, no quedarnos en el chiquitaje, no quedarnos en eso que el mismo Michel Carrizosa llegó a sufrir y a padecer en carne propia, cuando porque se hizo a destiempo la alianza, no se pudo sacar la cara de Anki Boxia de la papeleta, y exactamente los votos que le faltaban a Michel para ganar fueron los votos que debían de haberse contabilizado incluso para él, pero que lamentablemente al no poder retirarse ya de la papeleta fueron los que fueron lapidarios para digamos, comprometer la victoria de Carrizosa, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros hemos analizado con el equipo político con mucho tiempo de anticipación. Hemos tratado de prever esas jugadas. Yo creo que hasta ahora se ha hecho lo que dice el manual que se tiene que hacer, ¿verdad? Y ahora estamos ya en puertas de lo que tiene que ser, que es hablar con el resto de los partidos de oposición para llegar a ese acuerdo, ¿verdad? Yo creo que es fundamental. El que no esté de acuerdo de que tenemos que ir todos juntos, tiene que demostrar simplemente que está jugando a favor del Partido Colorado. Doctor, en esa misma línea, históricamente las alianzas que se llegaron a hacer en cuanto a la Intendencia de Asunción no funcionaron. ¿Por qué en esta vez esta alianza entre el PLRA y el PDP podría ser la diferencia? Yo pienso que hay experiencias muy exitosas de alianza, ¿verdad? El mismo caso de Asunción para Todos, cuando Filisola subió, se tuvo después el caso de Martín Burr, donde si bien él fue por el Partido Liberal, fue apoyado por muchos movimientos sociales, políticos, ciudadanos. Se tuvo lo mismo también con la candidatura de Mario Ferreiro, ¿verdad? Ahora, lo que es la gestión que cada uno haya hecho, lógicamente es responsabilidad de cada uno, es responsabilidad de cada gestión, ¿verdad? Vos me preguntabas a mí cuál es mi posición ideológica o cuál sería mi proyecto político o cuáles son mis ejes de trabajo. Son distintos, son diferentes, ¿verdad? Ideológicamente estoy totalmente contrapuesto a lo que fue Filisola con Asunción para Todos, por ejemplo, ¿verdad? Puedo tener puntos de coincidencia con él, pero ideológicamente no, ¿verdad? Yo soy liberal, él es socialista, ¿verdad? Lo mismo podemos hablar de Mario, ¿verdad? Que tiende más a la izquierda, yo no.
¿verdad? Yo soy más liberal de centro. Y bueno, pienso que eso es importante para que la ciudadanía también sepa, ¿verdad? Que en un partido político tradicional como el Partido Liberal existe un crisol de ideologías, de gente que piensa un poco más a la derecha, otros un poco más a la izquierda. Y bueno, yo personalmente tengo mi propio pensamiento, yo creo que siempre lo he manifestado en ese sentido y yo soy uno de los que está convencido de que el Partido Liberal debe volver a ser liberal. Por último, de mi parte, Eduardo, hablemos un poco de los tiempos nuevos en materia de reformas que se hicieron al proceso electoral. Desbloqueo, ahora también con el tema de un mayor control a lo que significa el financiamiento político. ¿Estás conforme con eso? Mira, me parece que son avances, ¿verdad? Sobre todo el tema del desbloqueo. Hay que ver cómo funciona, porque es un experimento. Hay países como Brasil o Colombia que tienen el desbloqueo hace mucho tiempo y eso no se ha traducido en un mejoramiento de la calidad de la representación. De hecho, Brasil acaba de salir o está terminando de salir del mayor escándalo de corrupción de la historia de América Latina, que fue el Lavallato. En el caso de Colombia, las acusaciones de narcopolítica vienen de la época de Pablo Escobar, Gaviria y demás. No recuerdo bien cuál es el sistema mexicano, pero ahí sabemos también que hay una incidencia muy fuerte del narcotráfico en la política. Y yo siempre digo que en el caso paraguayo, nosotros, por nuestra posición geográfica, necesariamente estamos en una situación geopolítica similar a la de México con Estados Unidos, pero nosotros en relación al Brasil. No es una casualidad lo que ocurrió hace semanas atrás en Pedro Juan Caballero, donde miembros del primer Comando Capital estaban nada menos que en una sede de una seccional del Partido Colorado, ¿verdad? Yo pienso que si eso hubiese ocurrido en la sede de un partido de oposición, un partido liberal, eso iba a ser un escándalo. Ahora nadie habla de esto, pero claro, estamos en la generación WhatsApp, ¿verdad? Lo que pasó ayer hoy ya no es noticia, ¿verdad? Parece que se pasa rápido cuando se trata de unos y no cuando se trata de otros que vos escuchás hasta ahora que te dicen, no, que Federico, no, que tal cosa, ¿verdad? Es increíble cómo tenemos a veces una indignación selectiva, ¿verdad? Y yo pienso que sí tenemos que indignarnos, pero tenemos que indignarnos por todos, no por unos ni otros. Acá no estamos hablando de buenos ni malos, porque hay corruptos liberales, hay corruptos colorados, hay corruptos de izquierda, de derecha, de todo, ¿verdad? Acá eso creo que tiene que ser claro. Ahora, existe sí una responsabilidad política, mayor o menor, dependiendo del tiempo que uno tuvo la posibilidad de hacer cambios y no lo hizo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que tratar de canalizar desde el punto de vista del hartazgo ciudadano, ¿verdad? Y la alternancia es positiva, depura, ayuda a que las filas internas puedan también reemplazarse. Y creo que en el Partido Liberal también está ocurriendo eso, ¿verdad? O sea que el Partido Liberal no está exento de ninguna manera de hechos de corrupción, ¿verdad? De ninguna, jamás yo voy a decir, no, acá nosotros somos los impolutos, somos todos santitos, y no, de ninguna manera. No estamos hablando de la generación liberal, de la transición, ¿verdad? No es la generación liberal de oro de los Eligio Ayala, de los Eusebio Ayala, de los Gondra, años luz. Estamos hablando del día y la noche. Pero no quiere decir eso que esta generación nueva, y conozco muchísima gente joven de mucha valía, que puede imprimir ese cambio que necesitamos. Es así mismo. Doctor, más que nada agradecerle por su tiempo en este espacio del candidato. Me hubiese gustado preguntarle un poco más de historia al doctor, pero lastimosamente los tiempos no alcanzan. La próxima seguramente vamos a tener más chance. Y bueno, muchos éxitos, Eduardo. Realmente es un placer tenerte aquí en el espacio del candidato. Muchas gracias, Juan Pablo, David, por la invitación. Estoy siempre a las órdenes de ustedes. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa rápidamente. A la vuelta, señoras y señores, seguimos compartiendo mucho más aquí en este espacio denominado El Candidato. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital,
con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal, la fibra óptica más rápida. Bien, estamos ya de vuelta en este último bloque de El Candidato, edición especial, parte número 1 de Asunción. Ya para el siguiente programa tendremos una segunda parte, Juan Pablo. Es así, estamos preparando tanto con todo el equipo técnico y de producción en la cabeza de Mariel Viera, la segunda edición de lo que es este especial dedicado a Asunción en El Candidato. Es así mismo, vamos a ir un poco a ver los resultados del sondeo que compartíamos al principio del programa para ver un poco cómo está ese termómetro a nivel digital, a nivel de redes sociales. Vamos hasta el Twitter del Independiente Paraguay, el INDEPPI. Dice así, repito el sondeo, El Candidato, en base a la experiencia de las últimas administraciones municipales de Asunción para las próximas elecciones, ¿usted elegiría a un candidato de la ANR, el PLR, a la alianza, una alianza o el Frente Guazú? Con el mínimo porcentaje, Juan Pablo, podemos observar de que la gente votó por el Frente Guazú. Con un 6% le sigue al Partido Liberal Radical Auténtico con un 19%, David. Es importante realmente esta percepción y atende esto porque tenemos con un 24% la gente quiere que vuelva a ser alguien del Partido Colorado. Y al final esto llama muchísimo la atención, es una señal interesante a que los candidatos que estén viendo de este programa puedan escuchar el resultado de este sondeo. Una alianza con un 51% es el sondeo hoy de El Candidato con aproximadamente unos 2.500 votos hasta el momento. Es impresionante, inclusive uno de los sondeos donde vemos mayor participación hasta ahora de lo que son las redes sociales, Juan Pablo. Sí, es cierto, y definitivamente esperemos que la gente participe activamente en las redes sociales para dar a conocer su opinión, que queremos nosotros también traducir eso dentro del espacio aquí del Candidato. Antes de despedirnos, agradecer una vez más al Hotel Las Lomas que nos recibe para cada programa, un espacio de primer nivel para invitados también de primer nivel como corresponde. Y que toman todos los recaudos en este periodo de la pandemia. Totalmente, desearle también a toda la cadena hotelera el mayor de los éxitos en esta época compleja para este segmento. Pero bueno, con esto, Juan Pablo, vamos llegando al final de esta primera parte de Asunción. Ya para la próxima edición tendremos la segunda parte con muchos más rostros. Y invitarles a que nos acompañen en el siguiente programa. Hasta entonces, David. Será hasta entonces, gracias por la compañía. Chao, chao.